Es para mí un honor presentarles el capítulo 3, segunda parte, mediciones de temperatura, termómetros termoeléctricos. Uno de los dispositivos para la medición de temperatura que más comúnmente vamos a encontrar en una cantidad de procesos industriales son los llamados termómetros termoeléctricos. Aunque los termómetros termoeléctricos engloban estrictamente a las termoresistencias, es muy común denominar como termómetro termoeléctrico lo que más apropiadamente reconoceríamos con el nombre de termopar. De termopar y es el nombre que aparece expresado en el diccionario en contraposición a un nombre que también encontramos comúnmente incorrecto, que es el nombre de termocupla. Los termopares se basan en la variación de la fuerza electromotriz producida por dos metales distintos en función de la temperatura. Estos dispositivos son muy comunes y se encuentran en una variedad de procesos, como ya les había indicado. En este caso, el principio se basa en la unión de dos metales distintos. Estos metales distintos, como aparece ahora en la figura, están aquí denotados simplemente por dos colores. El color azul, que denota al metal A, y el color rojo, que está denotado aquí con la letra B. Estos dos metales distintos se unen en uno de los extremos, allí quedan soldados, unidos fuertemente, y cuando esta unión se calienta, se establece una diferencia de potencial entre los dos extremos libres. Esta diferencia de potencial depende de la temperatura a la cual se haya sometido esta soldadura, la soldadura que estamos viendo en este caso en el lado izquierdo, la que está tomando la temperatura en esta imagen de la superficie. Cuando nosotros unimos este par a esta superficie para medir la temperatura, nosotros podemos tener que la fuerza electromotriz va a ser en realidad una dependencia entre la junta que está midiendo la temperatura y la junta que vamos a llamar la junta de referencia. A los efectos de medición, esa junta de referencia se ha sometido a una temperatura conocida, en este caso a la temperatura de 0 grados Celsius, representada aquí en esta imagen como con agua y hielo. Esta junta de referencia es en donde el metal A y el metal B se unen con otros hilos que regularmente son de cobre y de allí van directamente a conectarse con el medidor de fuerza electromotriz con el milivoltímetro. La fuerza electromotriz que se lee en el milivoltímetro es una relación entre la fuerza electromotriz producida por la junta, llamémosla caliente, y la fuerza electromotriz producida a 0 grados Celsius, la junta fría. Esto hace que al mantener la junta de referencia a una temperatura constante, se puede entonces hacer la asignación de valores de temperatura, la calibración, a la fuerza electromotriz producida directamente por este pan. Esta teoría es muy sencilla, tal como la estamos describiendo, pero detrás de esta teoría hay toda una explicación que bien se puede, perfectamente se puede conseguir en la literatura. Hay mucha literatura en donde está esto perfectamente explicado. Se basa fundamentalmente en tres efectos. Hay un efecto que se conoce con el nombre de efecto Seebeck,
un efecto que se conoce con el nombre de efecto Peltier, y finalmente otro efecto que es el efecto Thomson. Estos tres efectos en conjunto se complementan para producir este fenómeno, esta fuerza electromotriz que ha sido muy útil para la medición de temperatura. De esta manera, el par termoeléctrico se constituye en un elemento de medición de temperatura de los más utilizados. La relación temperatura-fuerza electromotriz no es lineal. Estrictamente podemos mirarla de esta manera, si ustedes quieren. Se linealiza utilizando polinomios que pueden llegar inclusive a polinomios de noveno grado, que en los principios anteriores, vamos a decir en la instrumentación que se utilizaba hasta hace algunos años, era en algunos casos un tanto problemática esta linealización. Actualmente, con los sistemas electrónicos de los cuales se dispone, no es ningún problema colocar la relación funcional, es decir, cómo se relaciona la fuerza electromotriz con la temperatura que suministra el par de la junta caliente, siempre y cuando, esto es importante destacar, la junta fría, la junta de referencia, se mantenga escrupulosamente, cuidadosamente en el valor especificado. Los termómetros basados en este principio, los termopares, son ampliamente utilizados y van a ser el objeto extensivo de estudio en estas láminas que vienen a continuación. Los termopares, como ya se los he comentado, son de amplísima utilización en la industria. Los termopares, siendo alambres conductores, en algunos casos muy delgados, deben protegerse frente a vamos a decir, a lo que puede el medio hacerles, sobre todo cuando estamos hablando de altas temperaturas o en atmósferas que pueden ser enormemente agresivas para los metales. En este sentido, tenemos que van a haber diferentes tipos de arreglos para proteger a los termopares, y también es un ensamblaje. Pero antes que todo, déjenme comentarles que la palabra termocupla no debería usarse, sino la palabra termopar. Aquí en la primera figura tenemos termopar con aislamiento de cerámica. Aquí la cerámica tiene dos orificios a través del cual se pasan los hilos, y como ustedes notan, y para evitar que la cerámica se parta, se hacen pequeñas piezas de manera de darle una cierta flexibilidad, si fuese el caso, al termopar. Después de esto tenemos algunos arreglos que se hacen, por ejemplo, con fibra de vidrio, y luego de hacer el aislamiento de los alambres del termopar, estamos notando aquí que hay un cierto cabezal, que es muy común verlos en la industria, estos cabezales. Este cabezal permite la conexión del termopar con cables apropiados, cables de extensión o compensación que llevan esta señal, esta fuerza electromotriz al indicador. Aquí no está indicado, pero el termopar luego de esto se cubre con un cilindro cerrado, una cápsula, de manera de evitar que se exponga directamente al medio. En algunos casos, inclusive, este termopar va directamente a un tubo introducido en el proceso que se conoce con el nombre de termopozo, de manera tal que sin interrumpir el proceso se puede sacar el sensor, tal como lo vemos en la última figura de la derecha, sin interrumpir el proceso, y luego, si es que hay que hacer alguna reparación, se puede
introducir nuevamente en el proceso en ese sistema conocido como termopozo. En la construcción de los termopares, los materiales juegan un papel importantísimo. En primer lugar, vamos a buscar metales para construir los alambres, los pares, que tengan en conjunto la relación, el par, una fuerza electromotriz temperatura lo más aproximadamente lineal en el rango usado. Esta linealidad no es imprescindible, dado que nosotros podemos siempre linealizarlos utilizando un polinomio con un cierto número de coeficientes o un cierto número de grados asociados. Queremos además de eso que exista una fuerza electromotriz grande por cambio de grado, y esto va a caracterizar, como vamos a ver más adelante, a diferentes termopares. Queremos también que sus materiales permitan que sus características, su desempeño, se mantenga en el tiempo. Además, y para aplicaciones industriales particulares, queremos que tengan una resistencia mecánica alta, sobre todo a altas temperaturas, una fuerza, una resistencia, digamos, que permitan soportar a altas temperaturas y que su desempeño no se vea afectado por ellas. También, dependiendo de la atmósfera a la que se esté sometiendo y dependiendo también del alambre, queremos que tenga una resistencia química, particularmente a la oxidación. Estos elementos que estamos viendo, estos 5 elementos, son los que nos guían al momento de escoger cada uno de los materiales y cada uno de los pares de materiales. En este sentido se ha hecho mucha investigación, se ha hecho mucho avance, y vamos a ver que existe una variedad de ellos. Algunos de los materiales más comunes están señalados en esta lámina. Es de hacer notar que algunos de ellos son materiales puros y algunos de ellos son materiales que se han encontrado como buenos cuando son en aleación. Es decir, que vamos a ver entonces que algunos alambres son aleaciones que en conjunto con otras aleaciones o con otros materiales puros han permitido construir los materiales o los pares más comunes que se utilizan en mediciones de temperatura con este tipo de dispositivos. Veamos. En primer lugar tenemos el par constituido por cobre y constantán. El constantán es un material que proviene de la aleación de cobre y níquel en una proporción que regularmente pone al cobre con un 55% y al níquel con un 45%. Tiene una resistencia eléctrica, el constantán tiene una resistencia eléctrica que es bastante constante, de allí el nombre, para un amplio rango de temperatura. Y solo por curiosidad, les digo que esto es uno de los materiales que se utiliza en la fabricación de monedas. El constantán a veces como material no está registrado así perfectamente, puede ser cobre 55, níquel 45, pero en algunos casos también se le coloca una pequeña proporción de manganeso, lo cual lo hace mucho mejor para algunas aplicaciones, sobre todo para que tenga un coeficiente de temperatura bastante constante. Entonces aquí tenemos que el cobre constantán, el material cobre es conocido, el material constantán, que es una aleación, a veces se expresa con K minúscula O, es uno de los tipos de materiales que vamos a tener. Este material tiene la presencia del cobre
Es ideal sobre todo para bajas temperaturas, entre menos 200 y 260 grados Celsius. Es muy bueno para atmósferas húmedas, atmósferas reductoras y oxidantes a bajas temperaturas, y sobre todo cuando se trabaja en criogenia. La sensibilidad de este termopar, hablamos aquí de sensibilidad, de fuerza electromotriz por grado de temperatura, es del orden de unos 40 microvolt por grado Celsius, unos 40-43 microvolt por grado Celsius. Esto va a depender de la aleación propiamente constantán, y va a depender también del diámetro de los alambres, pero por allí, por unos 40-43 microvolt por grado Celsius, es entonces su sensibilidad. Veamos ahora el otro tipo, el otro par, digamos, o termopar, que es muy común en la industria, que es el tipo J. El tipo J es constituido por hierro y constantán. Como ustedes notan, el cobre y el hierro son los que tienen, vamos a decir, son positivos, digamos, en la nomenclatura eléctrica, y el constantán funciona como negativo. Es para efectos de la circulación de la corriente eléctrica. El hierro constantán, el tipo J, tiene un rango que va más bien hacia las altas temperaturas. Es decir, él va entre unos menos 40 a unos 750 grados Celsius. Tiene una sensibilidad mayor, del orden de unos 52 microvolt por grados Celsius, pero dada la presencia del hierro, es afectado fuertemente por la corrosión. Es uno de los problemas más notables de esto. Este tipo de termopar, este fue uno de los primeros que se hizo. En cierta manera, este termopar, el tipo J, es de un uso cada vez menos popular, y en comparación sobre todo con el tipo K. Sin embargo, en algunos equipos, vamos a decir, de uso anterior, digamos no tan moderno, era el más utilizado, el tipo J. O sea, es algo, entonces, una tecnología que lentamente se va haciendo cada vez menos presente. En el caso de su limitación para medir por encima de 750 grados Celsius aproximadamente, es que hay una abrupta transformación magnética muy conocida en el hierro, lo cual limita entonces sus propiedades. Después del tipo J, vamos a ver uno que ya les nombré, que es el tipo K, que tenemos con una mezcla, que es el cromel, que es una aleación a su vez de níquel y cromo, con el alumel, que es una aleación de níquel-aluminio. Este es el conocido tipo K, y es el que lentamente le ha ganado terreno al termopar tipo J. Y la razón fundamental es que no tiene el problema del hierro. Tiene una amplia variedad de aplicaciones de bajo costo, y puede ser colocado desde temperaturas muy bajas, por allá por menos 200 grados Celsius, hasta temperaturas del orden de unos 1300 grados Celsius. Es decir, que tiene una amplitud de unos 1500 grados. Su sensibilidad no es tan alta como el tipo J, es del orden de 40 microvolts por grado Celsius, pero eso se compensa por su buena resistencia fundamentalmente a la oxidación, y este tipo de termopar es muy común en los equipos más modernos que utilizan termopares como sensores. Finalmente, tenemos un par, en realidad aquí hay descritos dos pares, que es una aleación de platino-rodio. Si es 13% es tipo R, y si es 10% es tipo S, la aleación platino-rodio, esa mezcla
13% de rodio correspondería a tipo R y 10% a tipo S. Este termopar son adecuados sobre todo para altas temperaturas. Dada su baja sensibilidad, requiere equipos muy particulares. Su sensibilidad es del orden de 10 microvolt por grado Celsius, lo cual hace que su medición requiera de un mayor cuidado y de equipos un tanto más sofisticados. No obstante, sobre todo el tipo S se ha utilizado hasta 1990 se utilizaba como un elemento de interpolación de la escala internacional de esa época, que se llamaba la escala práctica internacional de temperatura. Actualmente ese tipo de sensores ya no se usa para interpolación de la escala internacional de temperatura. Se sustituyó ampliando el rango de uso de los termómetros de resistencia. No obstante, siguen siendo dentro de los termopares, y sobre todo para altas temperaturas, los de mayor repetibilidad y los de mejor exactitud. Con entonces culmino de describirles algunos de los tipos más comunes. En otras láminas veremos que no solamente hay estos, hay investigaciones que se han hecho y hay nuevos materiales que se han incorporado, pero en términos generales estos son los que vamos a encontrar más comúnmente. En esta lámina, de manera gráfica, vemos que están representados los diferentes termopares. Tenemos el de cobre constantán, que puede cubrir sobre todo bajas temperaturas, como ya les dije, y esto es en razón del cobre. El cobre constantán es el tipo T. Después tenemos que el hierro constantán, que es el tipo J. Ustedes notan que van a tener 3 intervalos distintos, y la diferencia entre ellos, de estos termopares, tiene que ver con el diámetro de los alambres que se utilizan para construir este par. A mayor diámetro, pues se pueden alcanzar mayores temperaturas, ¿no? Después tenemos el cromelalumen, que es el tipo K, que también, dependiendo del diámetro, también llamado calibre en algunos sitios, en alguna literatura, del alambre, pues entonces va a poder alcanzar temperaturas más elevadas. El platino rodio platino es un termopar que está fundamentalmente construido para darnos una gran exactitud a temperaturas elevadas. Sigue siendo de uso fundamentalmente en el área de temperatura cuando se llevan a cabo investigaciones, es un caso, o también para hacer estudios de comparativos entre termopares. Con esta gráfica entonces hemos mostrado cómo es el intervalo de temperatura, y aquí además de eso se pueden ver dónde no es recomendable. Se pueden usar perfectamente, pero donde no son recomendables, y donde sí, de manera regular, se utilizan sin ningún tipo de problema. Los termopares en sí mismos son alambres, salvo algunos en donde es notable la característica. El cobre tiene un aspecto externo distinto que el hierro distinto al del constantán, el constantán un tanto diferente al cromel, al alumel. Estos alambres deben ser cubiertos necesariamente. Al cubrirlos para cubrirlos se ha creado una nomenclatura de colores, lo cual es muy útil porque permite reconocer fácilmente cuál es el termopar que se tiene. No obstante, el código de colores es un aspecto útil para reconocer los termopares. No hay unidad a nivel de varios países. Aquí están representados como países nacionales, pero esto se extiende a la frontera de estos países. No se ha llegado a una
a un común acuerdo en términos de cuáles son los colores que se van a usar. En Venezuela en particularmente se usa mucho el código conocido de manera regular como el código americano, pero cuidado, si recibimos un equipo de Europa, puede ser que tenga el código alemán, dependiendo, francés, inglés, o aún así, si se recibe un equipo, por ejemplo, de Japón, tendremos un código distinto. Es de hacer notar que, por ejemplo, si miramos en la columna que dice código americano, vemos que el tipo J perfectamente se pudiese confundir, el tipo J americano se puede confundir perfectamente con el tipo K japonés, pero sin ningún problema en términos de colores. Obviamente, ¿qué ocurriría aquí? Que el indicador daría valores equívocos, valores fuera de, vamos a decir, de lógica, dado que estaríamos colocando, él estaría esperando un tipo de par, y estaría ajustado a él, pero al colocarle otro, pues ya no funcionaría. Es muy importante y es muy común en el estudio de los termopares tener atención a los códigos para la identificación de los termopares. Pero no solamente a los termopares, también a los cables que se utilizan para extender la lectura hacia los indicadores y algunos que se utilizan también para extender esta lectura, que son de materiales distintos, más económicos, que se conocen con el nombre de cables de compensación. Entonces, mucha atención debemos tener a cuál es el origen de la fabricación de los termopares para evitar confusiones que se encuentran en algunos casos, no pocas veces, en donde tenemos sensores termopares acoplados a indicadores con simplemente códigos disímiles, tipo J acoplado a un indicador tipo K, y bueno, y pare usted de contar la cantidad de combinaciones erróneas posibles. En otra imagen, tal vez un poco más ilustrativa, aquí tenemos que ya, bueno, con las banderas nacionales, esto es una manera de ponerlo, pero tenemos el código de acuerdo a la STM, de acuerdo a la DIN, a la British Standard, a las normas francesas y a las normas japonesas. El tipo J, como ustedes ven, en el caso, y así lo vamos a encontrar muy comúnmente en algunos países de Latinoamérica, particularmente aquí también en Venezuela, vamos a tener que el tipo J va a estar con un recubrimiento común negro, el cable rojo que representa al hierro y el cable blanco que representa al constantán. Fíjense ustedes que es distinto en los otros países. El tipo K, que es Cromel Alumel, viene representado entonces, como ya ustedes lo están viendo allí, en estos colores. La recubierta amarilla recubre los dos cables, rojo para el Cromel y amarillo para el Alumel. Es de hacer notar que esta combinación de colores es regular, es decir, es común en la mayoría de las aplicaciones que tenemos aquí en Venezuela. El tipo R o tipo S es de cubierta verde, el cable platino rojo, el platino rodio rojo, el platino rodio, la aleación, en color negro. El tipo T en azul, azul también es su cable constantán, y es rojo su cable de cobre. También hay otros, fíjense que ustedes aquí tenemos el Cromel constantán, que es una combinación allí, que es el tipo E. Azul es su cubierta, azul intenso, el azul es constantán, es positivo en este caso, y el Cromel funciona como el polo negativo. Aquí en la parte inferior, fíjense que se utiliza como cable
de cobre. Este es un cable de compensación para termopales, en este caso cromel níquel, o digamos se utiliza un termopal de este tipo para la parte de compensación. Pudiésemos mirar también en el caso de DIN, en el caso de la British Standard o de las normas francesas o japonesas, pero yo más bien les diría en este caso es tener mucha atención de cuál es el termopar que estamos utilizando y cuál es la nomenclatura a la cual él corresponde. Por su atención a este curso tan importante y particularmente en este tema, los temas termoeléctricos, no me queda más sino que agradecerles. Muchas gracias por su participación.